días para algunos, buenas tardes para otros. Buenas tardes en Europa. No sé si a mí se me oye suficientemente, ¿sí? Explicación y una cierta justificación a finales de año. En este caso, en este cuarto premio, los ganadores y a todo el mundo, bueno, esto vamos a aprovechar de mayo concretamente con una gran presencia que organizamos con otros partners, algunos de los cuales pues están. Este de ahora ya no es el tercer intento, sino que es el cuarto intento, que el cuarto premio, el premio del 2019, mereciendo muchas convocatorias virtuales y pensamos que va a bajar por 5% y sabemos que la educación es muy fuerte tocado. En todo caso sería como las regiones, ¿no? Y que luego eso constituye todo nuestro país, la comunidad autónoma del País Vasco. Fuimos una trabajación complicada, que en un momento dado no tenían oportunidades y que teníamos que... Pues arratsaldeon guztioi, como se dice en nuestro pueblo. Nosotros somos un país pequeño, pero bueno, yo quisiera agradecer las palabras que el señor Llorens nos ha brindado, ¿no? Porque a pesar de nuestro tamaño, creo que sí que somos un país muy luchador, que siempre hemos estado mirando por el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y creo que eso es algo que nos honra a la hora de poder seguir avanzando, ¿no? A nosotros como país no nos importa únicamente el desarrollo económico, que es algo importante para poder tener nuestro nivel de bienestar, sino que nos importa que ese desarrollo económico vaya asociado a un crecimiento social y humano, que para nosotros sí que es prioritario. Bueno, si empiezo con lo que es la intervención que tenía prevista para este acto tan importante y solemne, que es una pena que no hayamos podido compartir presencialmente con todos vosotros y vosotras, sí que quisiera ceñirme al tiempo y espero que lo consiga. Presidente de Orufogar y presidente de la región de Rabat Saleh Kenitra, señor Sekal, gobernador de Huancavelica y de la Mancomunidad de los Andes, señor Díaz, señor Krasnitzer, coordinador del Programa de Naciones Unidas PNUD-ART, y señor Llorens, secretario general de Orufogar. Señoras y señores, asistentes a este acto a través de la videoconferencia, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, vaya mi recuerdo a quienes están sufriendo en cada rincón del mundo las consecuencias de la pandemia del COVID-19, hoy de forma especial en América. Confío que todos ustedes y sus círculos más cercanos se encuentren bien. Deberemos dejar para otra ocasión los apretones de mano, los abrazos de mutua felicitación entre quienes hoy compartimos este prestigioso galardón. Permítanme que haga llegar mi más afectuosa enhorabuena hasta la peruana Mancomunidad de los Andes y el boliviano Departamento de Santa Cruz, que están también hoy aquí presentes en esta ceremonia de presentación de las buenas prácticas premiadas. Bihotz, bihotze, sorionak, beste saridun guztioi. Y también mi felicitación para los colectivos más vulnerables, que son los verdaderos protagonistas y beneficiarios de las iniciativas que hoy alcanzamos reconocimiento internacional. Nuestra enhorabuena a Supera Perú, promoción de la exportación certificada de los superalimentos quinua y castaña de la Mancomunidad de los Andes de Perú. Nuestro reconocimiento también a quienes han desarrollado los mercados amigos de la niñez y adolescencia del Departamento de Santa Cruz de Bolivia. Y mi agradecimiento a quienes habéis participado en la selección de todas las buenas prácticas en el área social que desarrollamos en nuestros rincones del mundo. Hoy, ustedes, vosotros y vosotras, también habéis sido distinguidos internacionalmente y habéis distinguido internacionalmente al modelo de protección social vasco, y eso nos llena de orgullo. Nos sentimos en la alfombra roja, aunque tenga que ser virtual, recibiendo el Óscar de las políticas sociales. Pero no se preocupen, no voy a aburrirles con un larguísimo discurso de agradecimientos. No voy a cansarles tampoco con interminables datos. Para eso tienen ustedes la página web y sabrán ahí encontrar todos los indicadores y los datos de nuestro modelo de protección social. No voy a abrumarles con cifras.
Estos detalles, como les digo, los pueden encontrar en nuestra propia ficha que presentamos a estos premios. Yo solo quisiera transmitirles unos pocos apuntes. Nuestro sistema de protección social y su renta de garantía de ingresos tienen ya un recorrido de más de 30 décadas. Ahora que en 2020 el Estado español pone en marcha el ingreso mínimo vital, nos sentimos orgullosos en el País Vasco por haber sido pioneros en Europa de un complejo sistema de redes de protección. Hace más de 3 décadas, aquel salario social surgió de la innovadora decisión de poner en marcha un plan integral de lucha contra la pobreza. 3 décadas después, nuestra renta de garantía de ingresos es un derecho subjetivo garantizado por una ley del Parlamento Vasco. Nuestra renta de garantía de ingresos es la última red contra la pobreza y la exclusión. Y nuestra renta de garantía de ingresos se complementa con la prestación complementaria de vivienda y con las ayudas de emergencia social. Cuando el País Vasco puso en marcha aquel salario social en 1986, nuestra tasa de pobreza superaba el 16% de la población. Hoy se sitúa apenas en un 5,7%, muy por debajo de la media del Estado español y al mismo nivel de los países más avanzados de la Unión Europea. Nuestro modelo de protección social está directamente vinculado a la inclusión social y laboral. Nuestra renta de garantía de ingresos se gestiona desde el Servicio Vasco de Empleo, que nosotros le denominamos Lanbide en euskera, que, como les decía, es nuestro idioma. Con sus actuaciones orientadas hacia la empleabilidad, con un modelo de atención integral, de formación, de orientación, de intermediación, con la figura de un gestor o tutor de referencia que propicia una atención más personalizada. Nuestro modelo encaja perfectamente en el pilar europeo de los derechos sociales y en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Nuestro modelo ha contribuido a la estabilidad económica a largo plazo de la población vasca. Nuestro sistema de garantía de ingresos ha resultado eficaz en la prevención de la pobreza severa en Euskadi. El modelo vasco ha sido capaz de prevenir y contener el crecimiento de la desigualdad en Euskadi sin comprometer la competitividad y la capacidad de generación de empleo de nuestra economía. Nuestro modelo es dinámico y pronto confiamos en poder aprobar una reforma que flexibilice y adapte el cambiante mercado de trabajo. Con agilidad, el modelo ha sabido responder a la crisis generada por la situación del COVID-19. De la mano de las entidades del tercer sector, en estos últimos meses de parálisis económica hemos sabido generar nuevos programas para aquellas personas que estaban fuera del sistema. La paralización de la economía sumergida ha hecho aflorar bolsas de pobreza ante las que hemos tenido que reaccionar con urgencia y agilidad. El crecimiento de una sociedad va más allá del crecimiento del PIB. Una sociedad cohesionada y más justa solo es posible desde la solidaridad con los colectivos más desfavorecidos. A futuro seguimos teniendo que mejorar nuestro modelo con un mayor apoyo a las familias monoparentales y a unidades convivenciales con menores a cargo. Nuestro modelo vasco de protección ha sido y ha sabido superar, creemos, con un notable alto la prueba de estrés del coronavirus. Desde la subsidiariedad y el trabajo colaborativo con las entidades del tercer sector, estamos tratando de convertir el problema de la pandemia en una oportunidad para dar un paso más hacia la inclusión. Y esta es la filosofía de nuestra red, una filosofía de colaborar, una filosofía de dar oportunidades y de avanzar en la inclusión. Si quieren algunas cifras, apenas comentarles que en la actualidad apoyamos a más de 54.000 perceptores, que suponen casi 100.000 personas beneficiarias. Estas cifras, durante los años más duros de la crisis financiera, llegaron hasta las 66.373 personas perceptores. Aproximadamente una quinta parte de los perceptores son pensionistas que ven complementadas sus pensiones y otra quinta parte trabajadores, en un alto porcentaje mujeres con contratos parciales y trabajos precarios. Otra de las particularidades de nuestro sistema, nuestra RGI, ayuda también a personas de origen extranjero en situación no regularizada. Y continuando con cifras, la media de ingreso de cada perceptor se acerca a los 700 euros mensuales, con la complementariedad de la prestación complementaria de vivienda, que son unos 250 euros.
Todo nuestro modelo se basa en el reconocimiento del empleo como una herramienta básica de inclusión y en la necesidad de reducir las tasas de desempleo entre los grupos más desfavorecidos, así como disminuir las elevadas tasas de inactividad entre los colectivos de difícil empleabilidad. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro modelo y este reconocimiento internacional nos anima a seguir profundizando y mejorando el sistema vasco de protección social en aras a seguir avanzando hacia una sociedad más cohesionada e inclusiva. Y antes de concluir, me gustaría trasladarles en nuestro idioma, el euskera, unas pequeñas reflexiones que creo que son importantes. Gure eredua guztiaren oinarria, enplegua gizarteratzeko oinarrizko tresna dela aitortzea da. Aldi berean, egoera ahulenean dauden taldeen langabezia tasak murrizteko beharra ere. Gure sistemak RGI zutabe nagusitzat hartuta, enplegagarritasun zaila duten kolektiboen artean jarduerarik ezareri tasa handiak murrizte nahi ditu. Oso harro gaude gure ereduaz. Nazioarteko aitorpen horrek gizarte babeseko euskal sistema sakontzen eta hobetzen jarraitzera bultzatzen gaitu. Gizarte kohesionatuago eta inklusiboago baterantz aurrera egiten jarraitzeko. Muchísimas gracias por este galardón y muchísimas gracias por su atención.